gracias al Señor por permitirnos estar todos hoy aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos del 22, al 26. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 22 al 26. Dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Cuentan que un panadero de un pueblo pequeño decidió por un día regalar pan a toda la población, a todos los que allí estaban. Dice que la noticia corrió rápido y la gente comenzó a hacer filas desde muy temprano. Y algunos agradecían, otros tomaban más de lo que necesitaban y otros regresaban varias veces a recoger el pan que este panadero daba. Y el día siguiente, después de haber regalado todos los panes, abrió su tienda como siempre, pero esta vez el pan tenía un precio, ya no era gratis. Y para la sorpresa de este panadero, nadie apareció. Las mismas personas que el día anterior lo buscaban con entusiasmo, ahora ni siquiera pasaban por la puerta. Esa tarde el panadero comentó con mucha tristeza: ayer pensaba que yo era generoso. Hoy descubrí que solo buscaban el pan, no al panadero. Entonces, hermano, así como aquel pueblo buscaba al panadero solo por el pan que él entregaba gratis, también muchas personas en la época de Jesús lo buscaban por lo que podían recibir de él, mas no por quién era él. Y estos versículos que acabamos de leer muestran que Jesús también mira más allá de las palabras y las acciones para ver la intención del corazón de las personas que lo buscan. Y este pasaje es una transición, por así llamarlo, o introduce el tema central del capítulo que vendrá a desarrollarse en los versículos más abajo, que es Jesús, el pan de vida. Y no solamente un proveedor de pan físico.
Ahora, el contexto que tenemos de esto es que acordémonos que Jesús ha convertido 5 panes y 2 peces y ha alimentado a 5.000 personas, sin contar a los niños y a las mujeres. Y también los discípulos han atravesado el mar o el lago de Galilea y han enfrentado una tempestad. Ellos salieron sin Jesús en la barca. Y también hemos visto cómo Jesús llega a los apóstoles caminando sobre las aguas, entra a la barca y todos llegan a Capernaum. Ese es el contexto que precede estos versículos. Y el versículo 22 comienza que al día siguiente, o sea, ¿al día siguiente de qué? De todo lo que hemos hablado. Ese día pasaron muchas cosas. La multiplicación de los panes, los discípulos salen, enfrentan la tempestad y Jesús camina sobre el agua. O sea, el evangelista, o en este caso Juan, él está haciendo un recordatorio o está mostrando cómo es el enlace de lo que viene con lo que pasó, las señales que Jesús hizo, lo que Jesús mostró, versus la actitud de las personas que buscaban al Señor. Y el versículo 22 habla de la gente, o sea, ahí es un plural. No sabemos cuántas personas eran, pero sí eran los que habían estado en los acontecimientos de la multiplicación del pan y de los peces. Ahí habla la gente, pero aquí es un plural, o sea, como un conjunto. Y dice el versículo 22 que las personas vieron. Y estas personas que vieron, ellos observaron que en ese lugar había una sola barca. Y que en esa sola barca los discípulos se habían subido y se la llevaron. Eso es lo que nos dice el texto. Y eso nosotros lo leímos. Jesús le dice a los discípulos, váyanse, que yo me quedo aquí despidiendo a las multitudes. Y Jesús subió al monte y se retiró solo a orar. Pero Juan dice que específicamente que la multitud o las personas vieron y observaron que había una sola barca, pero que esa sola barca se la llevaron los discípulos y que Jesús no había entrado a esa barca. Y esa barca fue la que ellos enfrentaron el mar, la tempestad, etc. Entonces, ¿cuál es la conclusión de ellos? Si hay una sola barca, se van los discípulos en la barca, Jesús no se sube allí, Jesús debe estar en ese mismo lugar. Él se quedó. Ahora, versículo 23, les invito a que lo leamos. Dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Entonces, las personas, regresan a ese lugar. ¿Y cuál era la intención de esas personas de regresar a ese lugar? Ellos iban buscando nuevamente a Jesús. Pero ya Jesús no estaba ahí. No encontraron a Jesús. Y saben que el Evangelio nos muestra que estas personas fueron diligentes en la búsqueda. Miren, se organizaron, se movilizaron. O sea, yo me imagino una escena donde las personas, no sabemos cuántos eran, pero sí la Biblia dice que habla en plural. De seguro ellos hablaron entre ellos mismos. Bueno, venimos aquí, Jesús no está, vamos a organizarnos. El evangelista dice que llegaron barcas, pues vamos a organizar toda la movilización,
la logística, aquí están, vamos a repartirnos y vamos a ir a buscar todos a Jesús. Él no está aquí. Hermano, y cada detalle en las Escrituras nos muestra algo. Y personalmente considero que el Señor preparó de una manera providencial que estas personas, eran muchas, que llegaron a buscarlo allí, al otro lado del mar o del lago, encontraran la logística preparada, o sea, vieran otras barcas que estaban ahí y pudiesen transportarse hacia el otro lado. Parece como si toda la logística estuviera allí lista. Llegaron las barcas porque habla de plural. O sea, ninguno al parecer se quedó allí. Todos en todos esos lugares había cupo para ellos. De tal manera que todas esas personas se movilizaron. Vamos a buscar a Jesús y emprendieron su búsqueda de Jesús. Y hermano, el versículo 24 dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Miren, la búsqueda o diligencia de estas personas dio el fruto. Ellos encontraron a Jesús. Fueron, no lo vieron. ¿Dónde está? Está allá. Ok, vamos a subirnos, vamos a buscarlo, y lo encontraron. Y saben que aquí hay algo muy interesante. Ellos cruzaron el mismo lago, el mismo mar, y lo atravesaron de día. No tuvieron ningún problema, sin problemas de clima. Todo fue favorable en el viaje. Fue un viaje tranquilo, sin preocupaciones, sin miedos, sin problemas o dificultades. Pero en ese mismo camino, los discípulos del Señor pasaron de noche y tuvieron un clima adverso, dificultades, problemas, miedos, diferentes circunstancias, el mismo camino. Estas multitudes pasaron de día y no les pasó nada. Los discípulos de Jesús pasaron en la noche y sí enfrentaron el problema. Era como muy fácil que nosotros deduciéramos, bueno, hubiera pasado lo contrario. Si Jesús estaba con ellos, el camino debía ser más fácil. Pero ¿por qué para estas personas que no eran discípulas del Señor y que estaban equivocadas en la búsqueda de Jesús, por qué para ellos todo fue más sencillo, sin ningún problema? Y es como el texto que citó nuestro hermano Adán, Salmo 73, cuando el salmista acá, uno de los salmistas escribe: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea, les fue mucho mejor a ellos, entre comillas, en el camino, que a toda esta multitud que pasó el mismo lago. El mismo lago, diferentes circunstancias. Entonces, hermanos, el conocimiento y las motivaciones que tenían este gran número de personas es diferente a la realidad de quién verdaderamente es Jesús. Ellos no ven lo que verdaderamente un hijo de Dios sí ve. Conoce o experimenta un creyente sobre esta tierra. En el peregrinaje, hermanos, sobre este mundo, el cristiano tiene una visión y un conocimiento diferente acerca de quién es Jesús, de las personas que creen
que Jesús o Dios existe, pero tienen una visión opuesta a lo que las Escrituras enseñan. Ambos grupos, ambas personas están en el mundo, en el mismo planeta, pero con un entendimiento diferente de quién es Jesús. Y lo que hablábamos ahorita, muchas personas allá afuera invocan a Dios, pero no saben quién es Dios. Muchas personas que no son creyentes, amigos, vecinos, compañeros, Dios mío, Jesús, pero es un nombre genérico, pero que no tienen un verdadero conocimiento de quién es Jesús. Usted ahora en el mundial ha visto muchos futbolistas, muchos son creyentes, cristianos, otros no, y le dan gracias a Dios. Pero hermano, ¿qué nos dice el versículo 25 de nuestro texto base? Dice, hallándole al otro lado del mar, dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y hermano, lo primero que le preguntan, si usted es muy buen observador, es, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Miren, el sentido de esta pregunta en el griego apunta hacia el modo de cómo llegó, el tiempo en que lo hizo o desde cuándo estaba allí. Ese es el significado de esa pregunta que le están haciendo a Jesús. Ahora, quizás nosotros podemos pensar que Jesús estaba en la orilla del lago, pero el contexto nos muestra en el versículo 59 que Jesús estaba en una sinagoga. O sea, no se había quedado allí en el lago, sino que él había recorrido no sabemos qué distancia y está en una sinagoga. Y hasta allá llega la gente buscándolo a él. Y hermanos, ¿recuerdan que el otro lado había una sola barca? Pero los discípulos fueron quienes la usaron y ya era de noche y no había más medio de transporte para ir hacia el otro lado. Esos son los detalles que nos va dejando las Escrituras. Y fue lo que ellos razonaron y pensaron, pero Señor, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste hasta acá si no había otra forma de venir? ¿Cómo te transportaste si tus discípulos se fueron solos y nosotros te vimos que te quedaste allí? Hermanos, el mundo puede ver y pensar muchas cosas de Jesús, pero saben que ellos estaban desconociendo que Jesús había caminado sobre las aguas. Esa historia ellos no la sabían. Que Jesús había subido en medio del lago o en medio del mar a la barca con sus apóstoles. Ellos eso no lo sabían. Desconocían este lado sobrenatural que los discípulos sí conocieron de Jesús. Eso quedó oculto para estas multitudes. Los discípulos del Señor conocieron lo que le llamamos la revelación especial de quién es Jesús. Hermano, pero esa revelación especial de quién es Jesús no la ven todos. Estas personas no vieron eso que sucedió en medio del mar en la noche de Jesús calmando la tempestad y subiéndose a la barca. Y ellos preguntaron, Señor, ¿cómo lo hiciste? Ellos ignoraban esto. Y el mundo puede ver, pensar en Jesús de forma normal, natural, quizás sobrenatural, pero de una manera equivocada. Estas personas fueron testigos de la multiplicación de los panes y de los peces,
pero no entendieron el testimonio del milagro y lo que significaba o a quién apuntaba la señal. Miren, muchos vieron, saludaron y tocaron a Jesús en ese contexto. ¿Cuántos no vieron a Jesús allí? No solamente allí, sino en todos los lugares donde Él caminaba, donde Él anduvo, con quien Él habló. Muchos le habrán estirado la mano, Señor, o lo habrán tocado, hablado, oído, etc. Mucha gente. Pero no lo conocían verdaderamente como el Hijo de Dios. Solo tuvieron y conocieron a un Jesús natural. Como si usted me ve a mí o yo lo veo a usted. Tuvieron un conocimiento de Jesús de una manera natural, muy humana. Pero los discípulos vieron el mismo Jesús que todos vieron, pero de una manera totalmente diferente. Ellos vieron la revelación especial de quién era Jesús. Ustedes saben lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Les invito a que vayamos a leerlo un momento. El mismo Jesús que todos vieron, los discípulos del Señor también lo vieron, pero de una manera muy especial. Dice el mismo Juan, Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 3, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fíjate, está hablando de los sentidos físicos, de lo que ellos vieron, de lo que ellos escucharon, de lo que ellos tocaron tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Miren, ellos entendieron quién era Jesús. Algo que no vio todo el mundo. Ahora bien, hermanos, Jesús, la multitud o las personas le hacen esa pregunta: ¿cómo hiciste? Pero ¿saben qué? Jesús no da respuesta a esa pregunta. Jesús ha podido decir: no, ¿saben qué? Yo salí en la noche, en la madrugada, caminé sobre las aguas, me acerqué a los discípulos, me subí y llegué hasta acá. Pero hermano, el Señor no les dio esa respuesta. Él se reservó el derecho de decirle qué había pasado en esa madrugada. Pero Jesús, de una manera sobrenatural, omnisciente, sabe el motivo, el por qué estas personas lo buscan. Y aún el Señor se los dice. Versículo 26 de nuestro texto base de Juan 6. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Jesús revela la verdadera motivación de las personas que lo estaban buscando. Lo buscaban porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Esta es la respuesta que le da Jesús. La idea del Señor no era impresionar a toda esta gente. Miren, yo soy el que hice esto, ¿no? Jesús le dice: ¿saben que ustedes me están buscando por una motivación equivocada? Las personas, hermanos, aquí sí buscaban a Jesús. Sí estaban en búsqueda del Señor, pero por conveniencia, por provisión, por beneficios,
querían, hermano, hacerle el rey de ellos. El versículo 15 hacia atrás dice que Jesús se aparta porque venían a apoderarse de él para hacerle rey. Y hermano, aquí era que les ayudara a solucionar los problemas de gobierno, de libertad y de conquista. Ellos querían que él fuera su rey. Lo querían poner en esa posición. Y hermano, y quizás pensaron, este es quien puede suplir la necesidad material de este pueblo, de Israel, de los judíos. Miren, hay que entender algo. Ellos no estaban pasando hambre. Allí no había una hambruna. Inclusive cuando los discípulos estaban la multitud y se enseñó, maestro, Señor, mandémoslo para que coman en las ciudades, en las aldeas. O sea, no había un problema de que no había alimento, no. Sino hay que entender lo que representaba el pan o el símbolo del pan, que era un símbolo de bienestar, de alimento para vivir, el alimento de primera necesidad de la canasta familiar en ese contexto era el pan. Si lo tenían en abundancia, significaba que quedarían satisfechos de sus necesidades. Es como hoy en día cuando hablan de los países pobres, no tienen pan para comer, pero pueden haber los animales que pueden cazar y comerlos, pueden haber las frutas, pero cuando se habla del pan, se encierra todo lo que significan los alimentos. Y de igual manera, este era el contexto que tenían los judíos con relación al pan. Y en el Antiguo Testamento era símbolo de la provisión y de la bendición de Dios. Cuando nosotros vemos el significado del maná. Y ellos llevan a la conclusión, ok, Él nos multiplicó el pan, Él nos dio de la provisión, y el contexto también nos dice que ellos interpretaron esto como que ese era el profeta como Moisés, que nos daría la libertad de los opresores del imperio y traería la prosperidad para nuestra nación porque la colocaría en lo más alto. Por lo tanto, hermanos, iban a tener todo lo que ellos necesitaban. Esas personas no entendían el propósito de las señales. Las señales no solo son milagros, son revelaciones de quién era Jesús. Ese es el propósito de estos milagros o de las señales. ¿Qué apuntaban? ¿Qué decían? ¿Quién era el Señor? Pero hermano, para entender esto, no es de una manera natural. No es bajo la racionalidad humana que se entiende quién es Jesús. No es si usted piensa y une todos los cabos. Es si Dios o si el Señor se lo dice o le ilumina la mente para poder entenderlo. El Señor no le dijo a ellos lo que había hecho. Simplemente le dijo, ustedes me buscan por esto y esto y esto. Y cuando nosotros vemos en las Escrituras, cuando Jesús iba camino a Emaús, que salen los discípulos y Él va con ellos en la resurrección de entre los muertos, ellos van hablando de un hecho natural, ¿no? El que era el Mesías, Él murió, y el Señor le dice, tardos y duros de corazón.